En el programa de hoy vamos a dialogar acerca de la educación de las mascotas desde una mirada profesional. Para eso vamos a charlar con Santiago González Larrechart. Él es médico veterinario y se especializó en etología y en adiestramiento canino. Es docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Particularmente este diálogo creo que me va a resultar un poco más sencillo que otros porque yo soy perrero, yo soy mascotero, he tenido animales de compañía desde que tengo memoria. Así que muchas de las preguntas no van a ser las que tenía pensadas, sino las que me vayan surgiendo de mi propia experiencia. Está muy bien. Yo tengo perro, mi perro es siempre he tenido perro, te decía, y siempre nos hemos traído de la calle. Aunque entiendo que hay mucha gente que prefiere comprarlo para conocer su procedencia. Cuando entre un perro, un gato, cuando entra una mascota a la casa, ¿cuál es la manera más sencilla o la mejor manera para hacer esa adopción, esa integración a un hogar? Sí, totalmente. Es algo que muchas veces sucede. A veces nos dejamos llevar por la emoción, por las ganas de tener un animal de compañía en casa y nos olvidamos que en realidad es una vida que va a estar con nosotros 10, 12, 15 años o más. Lo primero es pensarlo como algo importante, como una decisión que debe ser en familia. No es me enamoró de esa carita linda y voy y la adopto, ya sea de la calle o la adquiero en un criadero responsable. El tema es justamente charlarlo, pensar que es una vida y que tenemos que educarla correctamente. Eso comienza alrededor de los 2 meses de vida. Es el momento ideal porque muchas veces cuando agarramos un animalito muy joven, muy chiquito, de 1 mes, 45 días, son momentos donde tal vez ya puede comer solo, pero todavía la madre no le enseñó las cosas que tiene que enseñarle. Por ejemplo, el control de mordida, que no ande mordiendo como loco cualquier cosa de la casa, incluyendo las manos. Y con los dientes bien afilados. Los dientes de leche son bastante filosos, entonces es importante darle tiempo a que la mamá le enseñe lo correcto. Entonces, a partir de los 2 meses es el momento ideal para incorporar ese animal a la familia. A partir de ahí empieza la educación, que es fundamental para que el animal justamente pueda aprender cosas básicas que tienen que ver con la convivencia, aprender a relacionarse correctamente con las personas, con otros animales. El momento clave para la educación de un animal son esos primeros 4 o 5 meses de vida. Ahí hay que poner toda la energía, todo el foco, porque realmente hace la diferencia. Muchas veces uno cree, no, bueno, es chiquito, no pasa nada, ya va a aprender, es porque es cachorro. Son un montón de mitos que por ahí escuchamos. En realidad lo ideal es prevenir, no tener dolor de cabeza cuando el animal ya es grande, y es mucho más fácil, es mucho menos trabajo, es más rápido corregir conductas en esos primeros meses. Como te decía, yo lo junté a la calle, sé que ya tenía su tiempo, no pude tomarlo a esa edad. Intenté infructuosamente llevarlo al kennel y tratar de adiestrarlo, y lo primero que me enseñaron es que en realidad al que se adiestra no es al perro, es a la persona que lo acompaña. Totalmente. Sí, o sea, obviamente el adiestramiento es algo que por ahí viene hace muchos años. El adiestramiento hoy en día se está actualizando y está muy bien. Muchas veces en realidad adiestrar es enseñarle habilidades al animal, al perro o al gato, para poder realizar una actividad, un trabajo, ya sea un truco, como diríamos, para grabar en la tele. Hacerte el muertito. Claro, o algo más, o en video, hoy en día en las redes sociales, o por ahí, no sé, un junto, un aquí, para caminar más tranquilo en la calle, para hacer un trabajo, para los perros, por ejemplo, que son de la policía, de terapia asistida con animales, perros de rescate. Bueno, el adiestramiento en realidad es para un trabajo puntual. Muchas veces lo que hacemos en los adiestradores hoy en día es educarlo y a su vez después trabajar algunas habilidades para la cuestión cotidiana de poder andar en ámbitos públicos, con otras personas, con otros animales, de manera correcta. Pero para llegar al adiestramiento en realidad lo primero es la educación en esos primeros meses, y cuando ya el cachorro avanza y es un poquito más grande, ya a partir de 5 o 6 meses, uno puede empezar a enseñarle esas órdenes que son un poco más complejas, que requieren que el cachorro obviamente tenga todas las vacunas para salir al exterior, para que justamente pueda relacionarse con otros, pero en realidad lo crucial, y no tenemos que olvidarlo nunca, es la educación que arranca en casa, porque a veces uno dice, bueno, el adiestrador me va a ayudar a enseñarle. No, como vos decís, uno tiene que aprender, buscar, justamente por eso también muy importante, buscar el asesoramiento antes de incorporar el animal a la casa, porque de esa manera podemos consultar con el veterinario de cabecera, consultar con algún profesional, ya sea veterinario etólogo o un adiestrador que esté bien formado para dar recomendaciones adecuadas, y a partir de ahí arrancar bien en esos primeros meses. Después, obvio, si tenemos más ganas, menos ganas, podremos hacer hasta un deporte con el perro, y ahí sí, por ahí requerimos el adiestramiento específico para eso.
Hablabas y has hecho mucho hincapié en el tema, ¿en qué consiste la educación de esos primeros meses que tanta importancia le das? Sí, bueno, ahí es muchas cosas que se deben aprender. Por ejemplo, a, como decíamos antes, controlar la mordida, que no sea bruto, no tomarlo como algo natural, no incentivarlo. Muchas veces jugamos con nuestros cachorros a lo bruto, moviendo las manos, jugando a luchar. Y son juegos que lamentablemente después parecen graciosos cuando pesa 2 kilos el cachorrito, pero cuando pesa 20, 30 o lo que sea, o cuando son grandes, Cuando obviamente el gran danés eso, crece, se complica. ni hablar. Y por ahí el perro se acostumbra a interactuar de esa manera, a lo bruto. Entonces es muy importante que le marquemos, cada vez que el cachorro muerde, no, dejo de jugar, me voy, le doy algo alternativo para que muerda y no mi mano. Y obviamente enseñarle a todas las personas que estamos con ese animal a que actuemos de la misma manera. La Ser familia, coherentes. la visita, claro, para que el mensaje sea uno. Y a su vez también es muy importante que se relacione con otros animales, con otras personas, con niños, porque muchas veces sucede que el animal es muy bien cuidado, se lo vacuna todo bárbaro, se lo protege de todo punto de vista físico, pero nos olvidamos de la parte emocional y mental, que es tan importante como lo otro. Entonces, para justamente que el animal no sea miedoso o agresivo el día de mañana, es fundamental que en esos primeros meses tenga contacto con personas, con animales. Obviamente tenemos un periodo crítico porque ese cachorro no está vacunado completamente, entonces no puede ir a un lugar externo donde pueda haber un acceso libre de perros que no estén vacunados. O sea, no podemos ir a una plaza, a un parque, a un lugar abierto, que no sabemos si el perro que ingresa a ese lugar defeca, por ejemplo, y no está vacunado, entonces ahí lo puede contagiar a nuestro cachorro. Pero sí lo que podemos hacer es ir a un lugar cerrado, a la casa de un amigo, a la casa de alguien de confianza, donde sabemos que no entran perros que no estén vacunados, y ahí sí puede estar en el pasto, relacionándose con otros perros, con otras personas, y de esa manera aprender a que eso que no conoce no es algo para temer, y puede relacionarse, obviamente teniendo buenas experiencias, digamos, controlando, cuidando que esa primera experiencia sea positiva, que nadie lo pise, que no lo maltraten, que por ahí los niños no lo agarren de juguete, que a veces para ahí está la idea de, bueno, lo quiero para que juegue con mi bebé, con mi nene. En realidad, un perro o un gato no es un juguete. Lo ideal sería, lo que dicen también los psicólogos, trabajando multidisciplinariamente, uno empieza a enterarse o a saber de que en realidad lo ideal es que el cachorro llegue cuando el niño tenga por lo menos 4 o 5 años, cosa que ya uno le pueda enseñar, por ejemplo, cómo no tocarlo, qué evitar, que el niño también entienda que hay cosas que no están bien y que si bien tiene curiosidad y quiere relacionarse, hay formas adecuadas de hacerlo. O sea, enseñar a los dos, al niño y a nuestro animal de compañía, al perro o al gato. Hablabas de salir a la calle cumplió, tiene todas las vacunas, están las condiciones de edad, salir medianamente tranquilo. Bueno, porque tenés el perro que sí. se desboca como si pareciera que te quiere llevar y está el otro que ves que va, que no Un va al señorito. lado, claro, no, que va entre las piernas atemorizado. Claro, tenemos los dos extremos. Sí, muchas veces sucede. Y eso también pasa por lo siguiente, porque esperamos a salir, como muchas veces los veterinarios decimos, no se puede salir hasta que no terminen las vacunas. Está bien, desde el punto de vista epidemiológico o de las enfermedades infecciosas, está correcto. Pero aparte tenemos que compatibilizar eso con la parte de la educación. Entonces, buscar el punto intermedio sería, no podemos ir a un lugar abierto, pero sí tenemos que acostumbrar, por ejemplo, a nuestro perro, de chiquito a tener un collar, a pasear dentro de casa con una correa, a llevarlo a la casa de un amigo en brazos para que no tenga contacto con el suelo y así pueda, en la casa de esa persona, en lugar cerrado, sí pasear, entrenar un poco con esa correa y collar para acostumbrarse, porque claro, después un animal que nunca en su vida salió, o si salió solamente fue para ir al veterinario para que lo pinchen, muchas veces el cachorro no le gusta mucho esto de salir. Y aparte, por ejemplo, el tema del gato, que es otro universo muy diferente. Justo te iba a decir, estábamos pensando mucho en el Sí. perro de la correa, no me imagino llevando el gato con correa. Claro, ahí estamos hablando de perro. Collar y correa siempre por una cuestión de responsabilidad y de cuidado del propio animal y de terceros. Pero para el gato, que es otro universo, el gato siempre hay que pensar que él se asusta porque también tiene en su cabecita la idea de que él puede cazar, pero también ser cazado. Entonces siempre va a estar a la defensiva, va a estar cuidado, digamos, atento a que no le pase nada. Entonces sacarlo de su territorio siempre para el gato es un estrés. Entonces para evitar eso o para minimizarlo lo más posible, lo ideal es que el gatito esté acostumbrado a su bolso de transporte, a su jaula de transporte. Eso le permite ir más tranquilo, más seguro, menos estresado. Y lo ideal es también acostumbrarlo de chiquito.
A veces, obviamente, hay bolsos comerciales que por ahí son complicados económicamente de conseguir, pero uno puede hoy en día hacer un bolso, simplemente un bolso viejo, que lo acondiciona con un poco de manualidad, un poco de creatividad. Uno puede hacerlo más ventilado, pegarle, coserle redes de plástico que vienen ya que uno puede conseguir en cualquier lugar, y armarle un bolso casero y acostumbrarlo de pequeño a que se meta. El gato, curiosamente, Sí, siempre es busca instintivo. meterse, le ponemos unos premios, comida rica, caricias, juguetes, y así estimulamos a que se quiera meter y permanecer adentro. De esa manera va a ser mucho más fácil trasladarlo y mucho más seguro para todos. Voy a hablar desde mi experiencia. Yo le decía, soy muy mascotero, así que yo parto de la suposición de que todos los perros y todos los gatos son amigables, pero hay mucha gente que tiene miedo de decir, y si no, ¿cómo puedo saber yo cuál es el carácter? Porque dicen, tal raza es especial para estar con niños, tal otra raza es agresiva. ¿Hay manera realmente de saber cuál es el carácter de un animal? De compañía. Sí, claramente hay muchos mitos. Hoy en día está demostrado científicamente, está demostrado en la experiencia de leyes, inclusive en Europa, de que la raza no es lo importante. O sea, la raza no define el carácter en su totalidad. El Rottweiler no es agresivo porque sea Ni Rottweiler. el Pitbull, ni ninguna raza que se te ocurra. La realidad es que obviamente lo más importante para generar el carácter de un animal es la crianza. Es todo lo que el animal aprende, vive y experimenta en esos primeros meses de vida. Ahí lo marca fuertemente. Obviamente que el animal aprende a lo largo de toda su vida, no solamente de cachorro, pero la etapa crucial de esos primeros 4 o 5 meses es lo más importante. Lo que después obviamente es diferente, que no es lo mismo la mordida de un Rottweiler que de un caniche. O sea, el comportamiento es el mismo, el tema es que la consecuencia de la mordida, por el tamaño y la fuerza que tiene un perro grande, va a ser obviamente mucho más grave. Entonces, claramente lo que debería pasar, y en realidad lo que deberían apuntar las leyes y la legislación en todos lados, es no a la raza, sino a la educación adecuada, y realmente que una persona que quiera tener un animal de determinado tamaño tiene que demostrar que está capacitado, que sabe de comportamiento, que sabe criar adecuadamente ese animal, para que ese animal el día de mañana no sea un peligro, ni para la propia familia de la persona, ni para los demás. Entonces ahí lo tenemos que enfocarnos. Claramente muchas veces en lo cotidiano no sabemos, porque no hemos aprendido en ningún lugar cómo relacionarnos, cómo acercarnos a un perro que no conocemos, cómo interpretar lo que el perro o el gato nos está queriendo decir. A partir de eso también es muy importante, y estamos buscando opciones para, justamente a partir de los colegios veterinarios, por ejemplo en Entre Ríos, de incorporar un poco de esta enseñanza también en la escuela, porque justamente los chicos son las primeras víctimas, lamentablemente, de los accidentes por mordedura, o los incidentes en realidad que se dice, porque son cosas prevenibles. Y justamente lo primero que tenemos que hacer cuando no conocemos un animal es darle espacio. No podemos ir a querer, por más que nos encante, que parezca adorable, que la persona nos diga, sí, el perro es re bueno, pero darle espacio. Después preguntarle justamente a la persona que está al lado de ese animal, miren, a ese animal, ¿le gusta que lo toquen? ¿Me puedo acercar? Ser un poco más cordial, respetuoso, tener buenos modales, así como no podemos acercarnos a un niño que no conocemos y empezar a interactuar de una manera que no corresponde, con los animales es igual. De esa manera tenemos mucho más chance de empezar bien la relación, de que el animal entienda que no somos una amenaza, y muchas veces agacharnos, extender el brazo, dejar que el animal sea el que se acerque cuando se sienta seguro, que nos olfatee primero, buscar interactuar de manera tranquila. Muchas veces hacemos movimiento un poco amenazante con el brazo de abajo, de arriba hacia abajo digo, y eso por ahí no lo toma bien el animal. En cambio al revés, agacharnos, hacer el movimiento desde abajo hacia arriba, más tranquilo, despacio. Muchas veces de esa manera expresamos con el cuerpo un lenguaje más amigable y el animal puede sentirse en confianza para interactuar. Y eso es lo mejor, no solamente como tutor de animales, sino como veterinarios también. En tu experiencia, comentábamos en la presentación que trabajás tanto en la Universidad Autónoma de Entre Ríos como aquí en la Universidad Nacional Litoral. ¿Cómo ves la educación en la sociedad? Digo, no solamente dentro de la universidad, pero digo, ¿cómo ves esto que decías, la posibilidad de que desde los colegios veterinarios se ingrese con esta serie de consejos en la educación primaria fundamentalmente, pero también secundaria? ¿No es raro también que ese miedo o aversión a algunos animales se convierta en violencia hacia los animales? Totalmente, y está demostrado también científicamente en cómo se ve esta dinámica. En muchos países se evalúa justamente como primer rasgo de la violencia intrafamiliar la agresión hacia los animales. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque es algo transversal. Claramente el rol del médico veterinario es fundamental en todo esto, a partir de sus instituciones, de los colegios veterinarios, de las universidades,
porque tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria. No solamente atender la parte física, la zoonosis, las enfermedades que nos pueden transmitir los animales al hombre, sino también entender su comportamiento, no solamente para cuidar su salud mental y emocional, sino también para cuidar el vínculo humano-animal. Cuidar justamente y entender que hay muchos mitos, uno ve por ahí en redes sociales información o en internet, información muy interesante, pero a veces mucha esa información no tiene base científica, no está hecha por profesionales. Entonces siempre lo que recomiendo es buscar la recomendación de un profesional veterinario para que justamente guiar un poco en esa formación. Y obviamente también la etología se puede ser abordada de otras disciplinas, como la psicología comparada o la biología aplicada, pero tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, inclusive también con otras profesiones como la abogacía, como la medicina humana, para justamente elaborar propuestas que apunten a un mejor vínculo y una mejor interacción entre las personas y los animales. Eso tiene que ver porque no solamente hoy en día el animal de compañía es parte de la familia, sino porque en lo cotidiano, el problema de la superpoblación que vemos en la calle de animales de perros y gatos, de lo que decíamos recién, el maltrato y cómo esto puede ser un indicador de violencia que puede ir más allá, es una cuestión social mucho más compleja y obviamente tenemos que trabajar en equipo. Primero también los veterinarios tenemos que reflexionar y saber que esto es muy importante, la formación, y eso de a poquito lo estamos cambiando en el grado gracias al apoyo de la gestión actual en la Facultad de Veterinaria, y la verdad que estamos muy contentos, pero es un trabajo de entender que no solamente es una salud, no es solamente la parte física, sino es todo en su conjunto. Y a su vez después, obviamente, concientizar, educar, también tener leyes para controlar, pero también buscar herramientas para que las personas que quieran hacer las cosas bien tengan también las posibilidades de hacerlo. Y hacer las cosas bien no es necesariamente tratarlos como un hijo, porque no dejemos de reconocer que son perros y son gatos. Por más que uno los quiera como parte de la familia, tienen sus propias condiciones y sus propias necesidades, que son animales. Totalmente. Como todo, el equilibrio es lo ideal. Por ahí a veces es verdad que hoy en día a veces pasamos del extremo de antes, hace unos años atrás, donde el perro vivía en el fondo y ni nos acordábamos de él y el maltrato era moneda corriente, al extremo el perro atado era una imagen triste pero común. Sí, sí, totalmente. Hoy en día mucho de eso, obviamente no totalmente, pero ha cambiado y a veces hoy en día también vemos el otro extremo, la situación donde al animal no se lo puede retar, no se le puede decir que no porque lo parece maltrato, el animal que en vez de pensar como animal se le da lo que nosotros consideramos como persona que el animal necesita y por ahí a veces, por un ejemplo, simplemente le festejamos un cumpleaños a un animal que no quiere saber nada con recibir visitas de perros o personas en su territorio. Entonces, lo importante es sí, entender que el perro es perro, el gato es gato, y que si bien hay un vínculo muy importante de amor, realmente uno podría decir de apego sano, que es muy importante cuidar, pero también entender que las necesidades del animal son diferentes a las nuestras, que quererlo también es entender eso, y tener un vínculo sano significa también que el animal, por ejemplo, aprenda a quedarse solo sin sufrir, aprenda a relacionarse con otros sin ver una amenaza en todos lados, aprenda a salir a la calle sin ver cualquier cosa temerosa alrededor. Entonces, todo eso también es parte de una buena y sana educación. Tenemos que buscar también eso y por eso es muy importante asesorarse, como decíamos al principio, no esperar a que el problema aparezca, sino trabajar preventivamente para poder disfrutarlo y no renegar. No te quiero llevar a la prehistoria, pero digo, animales de compañía, domesticados, hay casi creo que desde el inicio de la historia del hombre como sociedad. Sí. ¿Qué cambió? Algo empezaste a contar, pero ¿qué cambió en estos últimos años que vemos, por ejemplo, la aparición de un mercado, y en esto lo digo un mercado económico, sí, claro, orientado al consumo de estos animales domésticos, de perros y gatos? La ropita, el alimento especializado, el perfume, el shampoo, Sí, sí, es un indicador de la importancia que le da la sociedad al rol que cubre los animales. Obviamente eso tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Por eso siempre es importante diferenciar. A veces uno ve un producto que cree que su animal necesita, pero en realidad no es lo que necesita, sino es simplemente una demanda comercial. Siempre es importante tener criterio y por eso obviamente los profesionales siempre nos van a ayudar. De hecho, muchas veces trabajando con profesionales de la salud humana, con psicólogos, médicos que tratan personas, por ejemplo, con discapacidad, que recomiendan un animal para esa familia, para esa persona, siempre es importante asesorarse antes para ver si realmente la necesidad de ese animal en ese contexto es real.
Y después, bueno, obviamente hay un montón de cuestiones. Hoy en día también se debate el tema de las dietas, la dieta comercial, la dieta natural. Creo que como Alimento siempre... vegetariano hay ahora. Bueno, como siempre hay muchos puntos donde a veces nos vamos a los extremos, decimos esta cosa no sirve, esta cosa es veneno, esta cosa sí sirve y va a curar todos los problemas del animal. Como siempre creo que la verdad está un poco en el medio. Obviamente, si es una dieta adecuada, hecha por un médico veterinario nutricionista, me parece perfecto que sea natural. Pero el animal, por ejemplo, el canino y el felino necesitan sí o sí proteínas de origen animal, sobre todo el felino. Entonces es muy importante que no sea por una cuestión simplemente de Filosofía personal. de filosofía, de ideología, de concepto moral que uno puede tener y está muy bien, es respetable, pero el animal no tiene esa misma necesidad. Entonces también entender que somos especies diferentes, si bien estamos conviviendo, y de hecho muchos antropólogos dicen que si no hubiese sido por el perro, el ser humano no hubiese llegado a donde llegó. Claramente nuestra convivencia a partir de miles de años hace que el animal realmente en muchos casos nos lea, nos entienda de una manera que uno no puede creer, y es muy interesante hasta la medicina comparada, la psicología comparada, cómo estudia muchas de estas cosas, la antrozoología, que es una disciplina nueva, una multidisciplina en realidad que es muy interesante. Pero en realidad lo que hay que entender es partir de la base que el animal es animal, tiene necesidades diferentes a las del ser humano, y a partir de ahí poder después ver en nuestro contexto de todos los días qué es lo que realmente necesita el animal para realmente que la convivencia sea lo que buscamos, disfrutable, deseable, amorosa, y no que sea un motivo de conflicto, de malestar, de abandono, muchas veces lamentablemente. Los problemas de comportamiento lamentablemente son unos principales motivos de abandono. Y eso lleva a muchos problemas en la sociedad en general. Entonces es muy importante reflexionar sobre esto y entender que cuando tenemos un animal hay un compromiso, no solamente alimentarlo, no solamente vacunarlo o llevarlo al veterinario cuando está enfermo, sino también acordarse un poco antes y prevenir, que es lo más sano, lo más feliz, lo mejor para todos. Santiago, hay un montón de preguntas porque traería a mi perro y te lo pondría acá, pero no tenemos más tiempo. Yo te agradezco sinceramente porque me parece que es un tema que muchas veces pasamos por alto, que no valoramos lo suficiente lo que es traer otra vida, como decías, a la casa. Y cómo eso altera muchas veces para bien, otras no tanto, la dinámica familiar. Así que, de nuevo, muchas gracias. Por favor, con todo gusto y bueno, hasta cualquier momento.